Crónicas de espanto. Bienvenidos a aquellos apasionados por las historias con finales tristes, aquellos interesados en el sufrimiento de otros que aparentemente es inexplicable, a escudriñar en lo más profundo del interior de las personas, no para sacar lo mejor de ellos, sino para descubrir por qué sale precisamente lo peor. A veces es cuestión de leyendas, a veces es cuestión de imaginación. El mal se vuelve un mito. Pero también en estas crónicas tenemos verdades sobre el crimen y el dolor infligido por alguien perverso y terrible. Comenzamos. Qué cosa más terrible que encontrarse a algún sujeto, a algún criminal, que busca provocar el daño ajeno simplemente por placer, que de antemano supone lo peor del otro y por ende merece su eliminación de este planeta. Podemos encontrarnos asesinos seriales que por algún trauma paterno, por algún trauma materno, por alguna cuestión infantil, ese pequeño niño interior crece, se esconde y cuando sale es todo un asesino, un liquidador. Pero también nos encontramos casos en los que simplemente la vulnerabilidad de las víctimas, su mala apariencia, el hecho de que no encaje con la sociedad y toda una sarta de prejuicios genera situaciones dramáticas. El año pasado, Guadalajara entró en shock. Tenían un nuevo asesino serial, pero ya habían tenido uno hace más de 30 años. Ciertamente este último asesino serial, el cual pues se dedicaba a matar con grandes piedras a indigentes en la calle, no resulta tan interesante por el hecho de que fue atrapado a la brevedad en el reciente mes de octubre. Llegó a tener hasta 5 víctimas, ultimados en ese mes que menciono, precisamente cuando es la feria de Guadalajara, las fiestas de octubre, y mataba a personas que vivían en situación de calle, a indigentes. Se logró atrapar a un tal Alejandro, quien de manera burda los mataba con una gran piedra en la cabeza. Y pareciera que más bien era otro indigente que por rencillas personales o una especie de locura por las drogas, por la situación personal, por grandes taras que poseía, volvió a provocar el sufrimiento de toda una ciudad, pero sobre todo el recuerdo maldito de otro criminal que precisamente hace 30 años generó el caos y la inseguridad en la perla de Occidente. Y ahora sí, hablaremos de ese mata indigentes. Si nos remontamos al mes de enero del año de 1989, México tenía ya la resaca del Mundial de Fútbol. México tenía una inflación superior al 150%. Guadalajara vivía un invierno frío. La escasez de albergues públicos hacía que caminar por la Plaza Tapatía o por otros linderos del centro se volviera algo de lo más inseguro. Y 7 años de crisis económica o de una especie de pequeña situación de inseguridad que se había prolongado a lo largo de todos estos años, había aumentado la cantidad de personas, de niños, de mendigos, de personas sin hogar que vagaban por el centro de esta ciudad, que sabemos que es la segunda más grande del país. Todos los miraban con indiferencia, algunos con piedad, la mayoría ocupados en sus propias labores y en buscar el sustento diario. Sin embargo, otra persona contemplaba ese espectáculo con enojo, con rencor.
Una ira crecía en su interior a medida que veía a esos cuerpos humanos sentados, a esas aparentes personas mugrientas. Despreciaba profundamente a los indigentes. Se molestaba sobremanera si le pedían monedas e incluso que lo tocaran, que lo acosaran, que le exhibieran sus dientes podridos, sus llagas, su piel sucia, su ropa toda zarrapastrosa, sus dedos con costras, el cabello completamente enchinado, hirsuto, la hediondez de su cuerpo. Para este personaje, para este potencial asesino, era la basura viviente. Eran personas que había que eliminar de esa ciudad tan bonita, tan simbólica, tan aparentemente progresista. Una mañana, en este año, toma la decisión. Él ya era coleccionista, le gustaban las armas, y poseía una en especial. Quizás esto va a ser su perdición. Un arma de colección que le pareció adecuada para llevar a cabo su labor de limpieza, para convertirse en esa suerte de ángel exterminador que eliminaría a aquellos subhumanos que afeaban y que inmerecían su estancia en la ciudad más bonita del país. Se vistió adecuadamente como debe de ser, ropa negra, gabardina de ese mismo color, portaba un sombrero, utilizaba un bastón, cojeaba, todo el cliché del asesino elegante. Toma su pistola, una calibre 7.65 de origen italiano, ya ni se fabricaba siquiera, era un arma de colección, balas que solamente se producían por 2 compañías, y una pistola de colección lo hacía sentirse especial y convertirse en ese justiciero. Subió a su auto, un Volkswagen Sedán, y comienza su labor de limpieza. Comienza su cruzada misteriosa. Comenzará a matar indigentes. Su primera víctima dormía en la banqueta, acurrucado a causa del frío. Detuvo su coche, apuntó con cuidado y dispara una sola vez. La bala le atraviesa la cabeza a aquel pobre hombre pordiosero de alrededor de 60 años. Se aleja sin prisa, dejando el casquillo de la bala en el suelo. Pareciera que quería que fuera su firma. No quería llevarse un trofeo. La satisfacción de suyo era el trofeo por haber liquidado al indeseable. Atacando en los barrios bajos de Guadalajara. Cuando la policía encuentra el cuerpo, no le da la mayor importancia. La muerte de un indigente. ¿Quién va a reclamar el cuerpo? ¿Quién va a pedir las exequias? Fosa común. Aunque hubiera sido ejecutado, a nadie le interesaba. El segundo murió días después, en circunstancias bastante parecidas. Muerto en otra calle, muerto en otra banqueta, con un solo disparo en la cabeza y también con un casquillo a su lado. Curiosamente, la policía se da cuenta de que se trata del mismo calibre, el 7.65, y que ese no era utilizable en bastante armas. La misma huella que deja el hecho del casquillo disparado mostraba que era un arma de la cual no debería de haber abundancia, ni compra ni venta de la misma en muchos lugares. Sin embargo, rastrearla era una labor difícil, y el gobierno, ocupado en capear la crisis, y recuerden que estamos hablando de los años en que viene la recuperación económica, en que viene Salinas, ese presunto salvador, la gente estaba ocupada pues en que su dinero no se devaluara más. El gobierno no iba a destinar recursos a una investigación en la cual las víctimas eran los pordioseros y los mendigos, ciudadanos de última, de los cuales nadie reclamaría. El tercer indigente fue ejecutado unos cuantos días después. En promedio, aparentemente moría uno cada 2 semanas. La similitud de los crímenes trascendió a la prensa, porque ya eran bastantes las notas que se repetían en periódicos como El Occidental o El Informador. De inmediato, alguien tuvo la sensacional idea de publicar las noticias de un asesino en serie, y lo bautizaron como el Mata Indigentes.
Había transcurrido enero, había transcurrido febrero y marzo también nos trajo nuevas víctimas. El quinto asesinato se cometió en uno de los 4 sectores de Guadalajara, el sector Libertad. El disparo fue certero y en la parte lateral, en términos médicos en la región occipital del cráneo. Era obvio que se estaba tratando de alguien que era un conocedor de las artes de la balística, un tirador profesional. Pudo haber sido un policía, pudo haber sido un militar o alguien experimentado en la caza. El sexto asesinato ocurrió a plena luz del día y en una de las calles más transitadas de Guadalajara. El nivel de atrevimiento de nuestro asesino serial no conocía límites. Algunos testigos escucharon el disparo y vieron un Volkswagen color azul que se alejaba de la escena del crimen. Otros, en la premura y en el susto, no sabían de qué color era el citado Volkswagen. El bochito, digamos nosotros. ¿Era blanco? ¿Era azul? La descripción de las ropas del hombre coincidía aparentemente por el color negro, pero nadie sabía el rostro, nadie sabía describirlo. Pareciera que una inyección de adrenalina con esta aparición pública se insufló en las venas de nuestro mata indigentes. Aceleró su ritmo. En esa misma semana ejecutó a 3 pordioseros más. Los periódicos felices vendían y vendían ejemplares y los noticieros locales llenaban sus espacios con comentarios sobre hipótesis sobre quién sería el mata indigentes, sobre por qué estaba ocurriendo eso, y los psicólogos y los psiquiatras opinaban sobre el perfil del asesino. La policía realmente no tenía pistas, pero decían que sí, estaban cerca de atraparlo. Entonces hubo otro ataque. Un desconocido le disparó a un joven que ni siquiera parecía indigente, por la espalda, a la altura de las vértebras cervicales. Entonces las complicaciones sociales comenzaron. La policía, fácil, se lo achacó al mata indigentes. Aunque el disparo no había sido en el cráneo y había sido un joven que no era un indigente, al final de cuentas tenían un responsable y la investigación se abarataba o incluso se daba por terminada. La novena víctima del verdadero asesino fue un personaje célebre en las historias criminales de México. Y aquí es donde encontraremos el nudo y el desenlace de esta historia. Su novena víctima fue Vicente Hernández Alejandre, muy conocido en el entorno de Guadalajara y también a nivel regional. Tenía el apodo de El Rafles mexicano. Era un ladrón de guante blanco, un ladrón de vieja escuela, un ladrón de cáeme bien, un ladrón simpático, digno de una película de Tintán, un tipo cosmopolita de vieja escuela, un hombre de mundo que había dedicado su existencia a estafar a altas personalidades y a despojar de sus bienes a los ricos con astucia y estilo. Por eso era popular, por eso era simpático. Hablaba varios idiomas, había viajado por todo el mundo y era un notable fotógrafo. Incluso era admirado por los policías y por los mismos criminales. Era un ladrón con estilo, de esos que quizás algunos extrañarían en la actualidad ante lo burdo y lo terrible con que ocurren los crímenes. Sus trabajos eran limpios, no utilizaba armas, no utilizaba violencia, no forzaba puertas, no forzaba cerraduras, no dejaba huellas y no lastimaba a nadie. Cuando se arrestaba, los medios se disputaban las entrevistas. ¿Por qué? Porque literalmente él iba por las cosas. No maltrataba a las personas. Y siempre cumplió ese precepto a cabalidad. Nunca cobró una vida, nunca usó la violencia. El Rafles mexicano era famoso y ya había caído en desgracia. Cuando había salido de la cárcel, se había encontrado al descubierto, ya no podía frecuentar los círculos que antes frecuentaba, iba envejeciendo solo, sus artes en cuanto al robo y a la cleptomanía justificada habían disminuido y estaba envejeciendo y quedaba prácticamente en la miseria. Dormía en las calles, cargaba un maletín roto, todo el mundo lo conocía, pero si era un ladrón tan conocido, tampoco era deseable llevártelo a tu casa y apoyarlo, porque igual se quedaba con tus joyas. En ese maletín llevaba todos los recortes de prensa que hablaban de sus hazañas. Era su historial, era su legado. Se los mostraba a la gente en la calle y a veces explotaba su fama a cambio de unas moneditas para comer. ¿Por qué? Porque él se había acostumbrado a su vida con joyas, con casas, con autos, con mujeres, con cuentas bancarias. Sin embargo,
En marzo del 89, el mataindigente se encontró al Rafles en un callejón, durmiendo tranquilo, abrazando su amado portafolio, amasando su legado, amasando su fama. Ni siquiera sabía de quién se trataba, ni siquiera lo identificó a cabalidad. Lo ejecutó como a los demás y después se marchó. Fue su último crimen. La noticia de la muerte de nuestro Rafles mexicano indignó a la prensa y a la sociedad como no se había indignado por las otras personas que quizás merecían mejor consideración de nuestra parte. Exigieron ahora sí el esclarecimiento del caso. El escándalo llegó a los altos niveles de las esferas políticas de Jalisco e incluso tuvo ecos en la Ciudad de México. 15 días después, un elegante anciano de más de 70 años de edad, dedicado a hacer obras de caridad, fue ejecutado en la calle de un tiro en la espalda. Otra vez, la policía se lo atribuyó al mataindigentes, aunque la verdad es que nada tenía que ver con el modus operandi del sujeto al que estaban persiguiendo. Sin embargo, el pánico se empezaba a apoderar de la ciudadanía. La policía patrullaba constantemente la zona donde habían ocurrido los asesinatos y la gente, los tapatíos vivían en la zozobra. Empezaron los arrestos en falso. Ya saben cómo actúa nuestra policía mexicana. El procurador general de Jalisco, don Guillermo, y el jefe de la policía judicial, don Héctor, se lanzaron a buscar un falso culpable. Varios fueron aprehendidos por error, incluso un señor de 40 años de edad llamado Salvador Reyes. Otro, llamado Moisés Caballero, de 35 años, pues fue capturado, torturado, ya lo saben, y forzado a firmar una declaración de culpabilidad. Evidentemente, luego se retractó. Y un tal Jorge Figueroa, que fue capturado y no le pudieron comprobar nada. Y estaban en esa captura de supuestos responsables, y siempre la persona que era capturada terminaba por retractarse o por negarlo. Empezaron a investigar en hoteles de mala muerte, pululaban por ahí en la zona centro de Guadalajara, en los 4 sectores, y en uno de ellos encontraron a un empleado que les dio pistas sobre un hombre que poseía un bocho azul y se hospedaba ahí. Era un tipo extraño. En una ocasión, yo lo sorprendí escuchando en la radio la noticia sobre el mataindigentes. Parecía que le causaban mucha gracia, porque estaba a risa y risa. Tenía mal una pierna, no caminaba bien. Estas fueron las palabras que el empleado del hotel le dijo a las autoridades. Pues bien, montaron guardia. 7 días después, un hombre que respondía a esa descripción apareció en el hotel. Su nombre, Osvaldo Ramírez. Su edad, 39 años. Antecedentes penales, ninguno. Después de que lo interrogaron largo y tendido, confesó que había matado a su amante, un homosexual que lo quería abandonar, pero no dijo nada sobre los demás asesinatos. Ante la duda, ante esta pequeña inquisición, la policía declaró que habían capturado al asesino y la prensa dio la noticia. Deseosos de una buena nueva, aceptaron aquello sin problemas. Y el asesino también lo aceptó. Al darse cuenta de que la policía le había cargado el rosario de crímenes a aquel hombre, el mataindigentes aparentemente decidió retirarse. Dejó de matar. Él sabía que con ello quedaba libre de culpa y que la investigación sobre sus crímenes se cerraba. Habían capturado a otro cojito con un bocho azul, no un bocho blanco. La investigación sobre sus crímenes se cerraría. Y el hombre que estaba en la cárcel saldría tiempo después cuando nadie se acordara del hecho. Y solitario en algún lugar, quizás escuchando este podcast, el mataindigentes en su ancianidad contemplaría el arma que lo había ayudado en su misión como parte de una vasta colección de elementos con los cuales en alguna otra época participó en alguna guerra, en algún evento de caza. Sin embargo, como ustedes lo saben, los inocentes están en la cárcel y los culpables disfrutan de la maldita libertad. Esto fue Crónicas de Espanto.
Agradecemos al periódico El Informador, El Occidental, a los libros Monstruos entre nosotros de Carlos Manuel Cruz, al libro Sin Clemencia de Norma Lazo y al blog Escrito con Sangre.